Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel, soy el profesor de matemáticas. Vamos a empezar con el módulo de aritmética y vamos a empezar viendo cómo están estructurados los números, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a ver es la estructura de los números. ¿Ok? Pues bueno, los números desde el principio se empezaron a estructurar conforme el pensamiento humano fue evolucionando. Los primeros números que aparecieron son los naturales, que es una letra N con doble raya o una letra N gótica, que así se denotan. Entonces, esta letra N significa igual a naturales. ¿Qué son los números naturales? Pues naturalmente cuando uno empieza a estudiar matemáticas o desde que se empezó el estudio acerca de los números, pues uno empezó a contar y no empezó a contar a partir de cero. El cero después fue un descubrimiento, de hecho fue mexicano, pero siempre empezaron a partir del 1. Entonces se le consideran los números naturales aquellos números que empiezan en 1, después naturalmente empezamos a contar en 2, en 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿sí? Es decir, no paramos. Cuando uno aprende el proceso de los números, uno siempre empieza contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así se va hasta el infinito. Cabe mencionar que el infinito es un símbolo, no es un número. Mucha gente a veces piensa que el infinito es un número y no es catalogado como un número por su propia definición. El infinito, si fuera un número, entonces yo podría decir que habría un número más grande que el infinito. ¿Cuál sería el número más grande que el infinito? Pues el infinito más 1. Entonces, y la definición del infinito es que nunca se puede tocar porque siempre es el número más grande por encima de todos los demás. Y aquí me contradigo al decir el número, porque repito, no es el número, sino más bien es un símbolo, el cual simplemente uno trata de pensar que nunca se va a tocar, es decir, la cuenta sigue. Es decir, entonces los números naturales tienen estos números y empezamos a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta ya. Después viene otro conjunto más grande que toma en cuenta los naturales, pero además toma en cuenta otra clase de números. Esta otra clase de números son los números enteros, ¿sí? ¿Quiénes son los números enteros? Los números enteros se denota con una Z, ¿sí? Nada más que es una Z gótica, normalmente lo van a encontrar así, y son todos los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Pues bueno, aquí sí se toma en cuenta el 0. Veamos que también en los números enteros tomamos en cuenta los naturales, pero además del 0, y vamos hacia la derecha. Entonces empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al infinito, ¿sí? Pero no solamente contamos los números enteros, es decir, los números enteros y positivos, en este caso que estos son, sino que también aparecen otros números que son los números negativos, que nosotros lo podemos encontrar incluso cuando a lo mejor estamos viendo, no sé, el clima, que a veces te dicen está a menos 4 grados centígrados, a menos 5 grados centígrados. Es decir, establecemos un marco de referencia, en este caso es el 0, y a partir del 0 tenemos los números naturales, pero también tenemos los mismos naturales, pero negativos, es decir, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, hasta llegar ¿a quién? Hasta menos infinito, ¿sí? Ahora, cabe mencionar algo. Mucha gente se confunde, y aquí es muy importante, en que dicen, ay, es que el 1 y el negativo 1 nada más por el signo. No, démonos cuenta que no es lo mismo a que tú tengas un peso a que debas un peso. Son dos cantidades totalmente diferentes. Es decir, no es que el 1 sea positivo y el 1 sea negativo, sino que este es un número por sí mismo que le llamamos negativo 1 y este por sí mismo es un número que es solamente el 1. Es decir, son completamente dos números totalmente diferentes, ¿sí?
Acá tenemos los conjuntos de los números negativos, acá tenemos el conjunto de los números positivos, que nosotros le llamamos los naturales, más unido este elemento neutro que le llamamos el 0. ¿Ok? Después empezamos a aparecer con otro conjunto de números muy importante, que son los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues los números racionales están denotados con la letra Q. Si ustedes se dan cuenta, conforme fue avanzando la humanidad, primero empezó conociendo los naturales, que intuitivamente por eso se le llaman naturales, porque naturalmente empezó a pensar en eso. Después empezamos con los enteros, porque no solamente pensó en los enteros naturales, sino también en los enteros negativos. Y después dijeron, ok, ¿y cuántos números hay entre el 0 y el 1? ¿A poco entre el 0 y el 1 no hay otro número? Y entonces estos números racionales nosotros también los conocemos como fracciones. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta forma otra clase del conjunto de números, es decir, aquí nada más hay que tener en cuenta que todo número entero se puede expresar como una fracción. ¿Por qué? Porque una fracción está denotada de la forma A sobre B, donde A y B, vamos a denotar así, A y B es cualquier número, A y B pertenece a los números enteros. Este símbolo significa pertenece en matemáticas, y este símbolo en matemáticas que parece como una V al revés significa I. Normalmente no se pone la letra I, ¿por qué? Porque la I tiene una connotación algebraica, entonces por eso utilizan este operador, se le llama un operador lógico que se denota I. Entonces estamos diciendo que todo número racional tiene de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros, es decir, Z significa los enteros. Y hay algo muy importante que tiene que pasar, que B tiene que ser distinto del elemento 0. ¿Por qué B tiene que ser distinto del elemento 0? Porque la división entre 0 no existe. Esto ustedes lo pueden verificar fácilmente en una calculadora. Pongan 4 entre 0 y les va a decir error matemático, o les puede decir sintaxis de error. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Tú puedes poner 0 arriba. 0 entre cualquier número siempre va a dar 0, pero que tú dividas 5 entre 0, 8 entre 0, 9 entre 0, no existe. Te va a decir matemáticamente error, o error matemático, o sintaxis de error. Cabe mencionar que el 0 sí puede ir arriba. Repito, no es lo mismo decir 5 entre 0 que 0 entre 5. 0 entre 5 sí existe, 0 entre 5 es 0, pero 5 entre 0 no existe. Por eso decimos que el único que no puede ser 0 de esta división tiene que ser el B. Entonces eso sí es muy importante. Ahora, entonces cualquier número que tenga esta estructura de A sobre B le llamamos que pertenece al conjunto de los racionales. Ahora, yo lo que les estoy comentando es que todo número entero pertenece al conjunto de los números racionales. Y ustedes me pueden decir, pero el 4 no tiene la forma A sobre B. Claro que sí. Podemos escribir a 4 como 4 entre 1. Y 4 entre 1 es 4. Es decir, todo aquel número que tenga la forma A sobre B, donde este numerito no sea 0, siempre va a ser también un número entero. Pero también existen números que necesariamente no me van a dar enteros. Ejemplo, si ponemos 3 sobre 4, pues aquí ya no me da un resultado entero, y esto sí es un racional. Entonces, los racionales, si ustedes se dan cuenta, entre más vamos viendo, los naturales están metidos en los enteros. Ahora, los enteros están metidos en los racionales. ¿Por qué? Porque también puedo escribir números negativos. Por decir, si quiero escribir menos 8, ¿cómo lo puedo escribir menos 8 en forma de fracción? Simplemente poniendo un 1 abajo. Menos 8 entre 1 da menos 8. Entonces, sí es muy importante el que nosotros tengamos en cuenta la estructura de cada uno de los números. Repito, naturales metidos dentro de los racionales. Naturales metidos dentro de los enteros.
enteros metidos dentro de los racionales. Entonces estamos dándonos cuenta que cada conjunto de los números que vamos encontrando están metidos dentro del otro. Ahorita al final vamos a ver un diagrama para comprender más qué son todos los números. Ahora, viene una clase de números que son extraños, pero cabe mencionar que a pesar de que son extraños, son demasiadamente importantes. ¿Por qué? Porque son infinitos. De hecho, la mitad de todos los números que existen pertenecen a estos números que le llamamos extraños. Voy a dar algunos ejemplos de estos números, pero, y por lo mismo que son extraños, pues bueno, son también fáciles de encontrar porque repito que son infinitos. Pero vamos a ver a qué se debe su extrañez. Esta clase de números que les estoy llamando va denotada con una letra I. Su significado son los irracionales. ¿Ok? Y de ahí viene la forma irracional, es decir, cuando uno, desde la misma palabra, cuando uno dice irracional, o oye, tienes un comportamiento irracional, es decir, que no estás teniendo un comportamiento racional, y al decir que no sea racional, es decir, no es un comportamiento común, pues precisamente de ahí viene su nombre, de que son irracionales porque no tienen un comportamiento común. Entonces vamos a ver un ejemplo o en qué se debe su comportamiento anormal. Por decir, si nosotros dividimos 3 entre 4, me puede dar 0.75, ¿sí? Si nosotros dividimos, no sé, 1 entre 3, me puede dar 0.33, infinitas veces. Pero hay números que tú los puedes poner A sobre B y cuyo comportamiento decimal, por decir, me puede dar 7, 4, 8, 9, 7, 6, cuyo comportamiento decimal no sabes cómo se va a comportar, ¿sí? Aquí tú sabes que siempre se va a repetir en 3, incluso pueden encontrarme números en donde se pueda ser 69, 69, 69, 69. Pero los irracionales son aquellos números en cuyo comportamiento decimal nunca sabes cómo se van a ir comportando. A este comportamiento que siempre se repite se le llama periodo, ¿sí? Y obviamente existen clasificaciones de periodo. Cuando un número se repite una vez, cada una vez, decimos que es periodo 1. Cuando se repite cada 2 veces, decimos que es periodo 2. Pero hay números que nunca encontramos el periodo, y estos números que no tienen periodo en su forma decimal, nosotros le llamamos irracionales. ¿Ok? Ejemplos de estos números irracionales, vamos a poner, hay uno muy conocido que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo ha escuchado nombrar desde la primaria y a lo mejor no se habían dado cuenta que era un número irracional. Hay un número muy conocido que le llamamos pi. Este número pi equivale a 3.1416 y tiene una infinidad de décimas, que hasta el momento se han encontrado más de 10 billones de decimales y no se le ha encontrado un patrón, es decir, no tiene periodo, y al no tener periodo decimos que es un número irracional. Ejemplos también de estos números son raíz de 2, y existen muchísimos más. Hay otro número en matemáticas que lo pueden encontrar que se llama que se refiere a Euler, pero también tiene un valor que es 2.40 y tantos. Es decir, podemos encontrar demasiados números irracionales. Ahora, cabe mencionar que estos números que son irracionales, los naturales, ningún natural es irracional, ningún entero es irracional, ningún racional es irracional, ¿sí? ¿Y por qué ninguno de estos es? Porque tanto los naturales como los enteros ya dijimos que son también racionales, pero los racionales no son irracionales. Entonces, por eso decimos que el conjunto, y ahora sí vamos a llegar al fondo de la estructura de los números, el conjunto de los números reales son la unión de los números racionales con los irracionales.
Y estos son todos los números existentes que tenemos en la actualidad. Esta U significa unión. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta toda esta estructura, pues vamos a hacer un diagrama para conocer cómo es la estructura de estos números. Pero repito, entonces nos damos cuenta que todos los números, cada vez que ustedes escuchen un número real, estamos hablando de todos los números que existen. Porque también viene otro tipo de conceptos que se le llaman los números imaginarios, también conocidos como los números complejos. Pero eso no lo vamos a tocar. Por lo que nosotros conocemos y toda la matemática que se enseña desde primaria hasta preparatoria, se trata de toda la matemática sobre los números reales. Repito, hay una clase que también se llama números complejos, pero eso es otro tema. Entonces, la estructura de los números es esta y vamos a ver el siguiente diagrama. ¿Cómo podríamos dibujar un diagrama para representar estos números? Pues el diagrama habitual que nosotros podríamos decir, pues aquí tenemos los números naturales. Vemos que el conjunto que contiene a los naturales es el conjunto de los números enteros, que son la z. Pero hay otro conjunto más grande que contiene a los enteros, y por contener a los enteros contiene a los naturales, que son los racionales. Pero hay un conjunto que no está metido aquí, y vamos a poner aquí otra bolita, que tiene el mismo tamaño de elementos que este conjunto, que son los irracionales. Pero todos a su vez están metidos dentro de todos los números existentes. ¿Y a qué me refiero con todos los números existentes? Al conjunto de los números reales. Esto, la R gótica significa reales. ¿Y cuáles son todos los números reales? Todos los números existentes. Y esta es la estructura que tienen todos los números. Entonces, si yo les preguntara, denme un ejemplo de un número natural, pues me podrían dar cualquier número del 1 hasta el infinito. ¿Sí? Si yo les preguntara, denme un ejemplo de un número entero, pues me podrían dar cualquier número natural, porque cualquier número natural es un entero. Pero además me podrían dar el 0 y me podrían dar números negativos. Si yo les pidiera un ejemplo de un conjunto racional, me podrían dar un número natural como ejemplo, un número entero como ejemplo, o también me podrían dar alguna fracción, que también es el conjunto de los números racionales. Pero si yo les pido un número irracional como ejemplo, pues ya vimos que esos son medio difíciles de encontrar, pero existen. Ya puse el más cotidiano, que es pi, o raíz de 2, o el número de Euler. También hay un número muy conocido y muy famoso que se llama el número áureo. Entonces, hasta aquí terminaríamos con la parte de estructura de los números.